Yo de repente, Humberto, estaba un poco, estaba orando por esto y lo sentía ya como una carga y da gusto conversar con personas que están un poco también al tanto de lo que sucede, reflexionando, analizando y doy gracias por tu tiempo y por este momento de conversar. Creo que llegó el Sí. coronavirus y desenchufó el planeta, Humberto. Mira, llegó una palabra medio demasiado buena ya, ¿verdad? Demasiado buena. Le trajeron que es diferente, ¿verdad? Porque justamente ahí es donde viene todo el esquema, ¿verdad? Yo estuve predicando un poco en estos días sobre, ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero el misterio de la iniquidad está controlado, ¿verdad? Y es interesante porque el apóstol Pablo ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde menciona esa frase, el misterio de la iniquidad, usa en tiempo presente. Y vos decís, espera un momento, hace 2000 años atrás Pablo ya dijo que estaba. Hmm. ¿Y cuándo comenzó ese misterio de la iniquidad, verdad? Y si vos te vas a la parte bíblica, te vas a encontrar con que el misterio de la iniquidad comenzó allá en el cielo, ya con la revelación de Satanás, queriendo hacerse pasar o queriendo ocupar el trono de Dios, queriendo ser Dios. Sí, Y eso desde ahí viene después con Adán, Eva, sigue introduciendo y va avanzando, ¿verdad? Y lo que particularmente de todas las informaciones que estuve mirando, viendo, porque acá es muy interesante como yo siempre digo, la información, la desinformación y la depravación de la información. Porque así como hay gente que trata de exponer la verdad, sí, hay otra gente que lo único que quiere hacer es, como se dice literalmente, enturbiar el agua, ensuciar y manchar todo de tal forma de que genere mayor pánico. pescadores en río Algo que, revuelto, ¿verdad? Hmm. claro, algo que una vez me llamó mucho la atención que estaba investigando, estaba leyendo y que dije, pero es posible, bueno. Estaba preparando unas clases de antropología y compañía y me llamó la atención algo histórico que había pasado. Hubo una guerra entre Francia e Inglaterra y una familia muy poderosa de apellido Rothschild, estoy hablando del año 1700, 1800 aproximadamente, ya que esto se viene así. Sí, Personaje de apellido Rothschild en Inglaterra tenía sus informantes con el ejército inglés y ellos ganaron la guerra a Francia, ¿verdad? ujú, Pero resulta que el personaje que estaba como infiltrado ahí con el ejército y que trajo la información, el tipo vino rápido y le trajo la información y le dijo, ganamos la guerra. Y personaje, Rothschild, agarró y soltó una información por todos los medios masivos y todo lo demás, mientras el ejército de Inglaterra volvía, lógicamente más demorado, claro. salieron así, Inglaterra perdió la guerra y los franceses vienen a invadirnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? La gente que estaba en Londres desesperada vendió sus propiedades y él se pasó comprando todo a precio de chauchas y palitos. Correcto. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque literalmente con esta situación que está pasando, esta es la tendencia que va a pasar, ¿verdad? Que va a avanzar. Yo creo de que es maquiavélico literalmente como estos van montando todo el esquema. ¿Por qué? Porque bueno, Jesús ya desenmascaró a toda esta gente allá cuando habla con los fariseos y todo lo demás. ¿Qué les dice a ellos, verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla de lo suyo, dice, porque es mentiroso y padre de mentiras. Correcto. Entonces, lógicamente, desde lo que nosotros conocemos, de lo que la Biblia dice, ese misterio de la iniquidad que estaba en acción en tiempo presente en la época de Pablo, sigue estando en acción. ¿Cierto? Pero la parte más importante de todo es que ese misterio de iniquidad no actúa desenfrenada, descontrolada o libremente haciendo lo que le parece a Satanás. Ujú. La Biblia ya nos muestra en varios pasajes bíblicos de que Satanás no tiene autorización ni poder para hacer las cosas como le parece, porque si fuese por él, ya hubiese exterminado este, ¿cómo se dice? La creación de Dios, o sea, al hombre específicamente, Sí, ya lo hubiese exterminado allá en el Edén. ¿cierto? Pero ¿qué hace Dios?
Dios preserva al ser humano porque es creación suya, ¿verdad? Ujú. Y como dice en primera de Juan 3:8, ¿verdad? Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Vos sabés que esa famosa regla de la guerra, Sun Tzu, ¿verdad? El famoso libro de la guerra, donde se Sí, habla de que si vas a avanzar, hazle pensar a tu enemigo. Si estás muy lejos, tenés que hacerle pensar a tu enemigo que está cerca. Y si estás muy sí, cerca, hacerle pensar a tu enemigo que estás muy lejos, ¿verdad? Cuando leía este sí. libro de la guerra de Sun Tzu, el famoso chino, ¿verdad? Antes de Cristo, yo decía nomás, si esto se le ocurre a un ser humano, evidentemente Satanás es, pero 1000 veces más estratégico que este hombre, ¿verdad? Y hasta ahora, lógicamente, en las academias militares, ¿cómo se llama? La ley de la guerra o los códigos de guerra, estrategia y compañía se le sigue estudiando a Sun Tzu. Aquí, por ejemplo, en Efesios Sí, capítulo 4, versículo 14, dice, porque ya no sea, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vos sabés que hay unos términos ahí que me parecen muy interesantes fantástico. al mirar un poco todo este escenario. Porque yo cuando se vino todo este tema dije, no, esto es un ensayo más. Esto es un ensayo más para algo grande que se viene, ¿verdad? Y cuando Sí. hablamos de que el misterio de la iniquidad ya está en acción, y eso ya lo escribía el apóstol Pablo, yo no puedo dimensionar lo que va a ser ese tiempo de la tribulación después de más de 2000 años de ensayo, ¿verdad? Yo, honestamente, a mí me espanta esa idea de la gente que va a quedar acá, ¿verdad? Y entonces Claro, cuando veo acá la palabra estratagema, strateuomai, dice el griego, ¿verdad? Y de ahí la sí, palabra estratégico, ¿verdad? Es muy interesante esa. sí. Esa figura que parece Pablo, ¿verdad? Porque hay una estrategia detrás de todo esto. Esto no es que se agarre y se tira nomás a ver qué sucede. Correcto. O sea, Prueba, por las error, cuestiones, reacción. claro, por las cuestiones históricas, por ejemplo, ¿verdad? Vos mirá el mismo billete del famoso $1 que aparece allí, que hasta ahora nadie sabe por qué tiene que estar eso ahí si no tiene nada que ver ni con el gobierno ni con Estados Unidos, pero sí con la Reserva Federal. Te refería al Dice tema del nuevo, triangulito con el ojo al adentro, ¿verdad? triangulito y el Novus Ordo Seculorum, ¿verdad? Correcto. Bueno, esa frase que aparece ahí, que comenzó no el 4 de julio, sino el 1 de mayo de 1776, Okay. muestra justamente una estrategia que se viene haciendo desde esa fecha, pero lógicamente nosotros sabemos que ya viene desde el Edén, ¿verdad? Okay. Pero viene desde esa fecha y la cuestión es, si en esa época ya ellos estaban queriendo imponer eso, ¿por qué hasta ahora no lo hicieron? Sí. Y bueno, yo creo que un pasaje bíblico que nos da un poco o sea, dos pasajes bíblicos que pienso en el sentido que nos da un poco la clara y precisa es por qué estos tipos todavía no lo hicieron. Y hay dos pasajes bíblicos. Uno es porque al presente hay quien lo detiene. Llámese Espíritu Santo, el Señor Jesús, Dios o la iglesia en su conjunto, todo en un cuerpo, ¿verdad? Bueno. Correcto. Pero el segundo pasaje está relacionado justamente con aquellas personas que aún no creyeron, como dice Pedro en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, ¿verdad? Dice él ahí de que si Dios está tardando en venir, es para los que se pierden, dice, porque Él no quiere que ninguno perezca. Correcto. Porque si Dios dejara esto, porque hubo pues en la década del 60 algunas teologías ahí, la teología de la muerte de Dios, ya Dios se murió y dejó Sí. la creación andando ahí. Dios es como esos relojeros que creó el relojito y dejó y está funcionando a la deriva, ¿verdad? Que Correcto. funciona porque el mecanismo está bien. Esa es una teología perversa, lógicamente, que niega a un Dios creador que controla todo, ¿verdad? Correcto. Entonces, lógicamente, ahí cuando nosotros vamos a esos pasajes, nos dan la clara, la precisa, la luz. Sí. Cuando yo estaba predicando en estos días, la gente pues dice, estamos todos dentro del mismo barco, bajo la misma tormenta. Y yo dije, no, no es así. Nosotros estamos bajo la misma tormenta, pero nosotros estamos en un barco diferente. Tomando un poco la figura de Jesús cuando está con sus discípulos, le está durmiendo en medio del mar de Galilea, habrá una tormenta
y le despierta y le dice, socorro maestro, que perecemos y qué sé yo, y él se despierta y dice, le calma el viento y a las olas y dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces, ¿por qué él está durmiendo? ¿Y por qué él es el amo y señor del mundo, del universo, de la Cierto, creación? Nada puede ocurrir sin su autorización. cierto. Entonces, lógicamente, los discípulos perdieron el foco en ese momento, el concepto en ese momento. ¿Quién estaba con ellos dentro del barco? Ujú. Entonces, estamos bajo la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Si Cierto, nosotros estamos con Jesús dentro del barco, así es. tenemos que aferrarnos de lo que nuestro capitán, nuestro comandante nos dice, que está relacionado directamente con lo que es su propósito, su plan y nuestra vida. Ahí cuando mencionas eso, Humberto, y hablamos un poco del tema ya así tipo de profecías, de repente se conecta esto con Mateo 24, la triple pregunta escatológica, ¿verdad? Cuando los discípulos escuchan del maestro que le dice, ven todo esto que está acá, bueno, esto no va a quedar acá piedra sobre piedra, y le preguntan, y Señor, ¿cuándo será esto, verdad? ¿Y cuándo Claro, van a ser las señales de tu venida? ¿Y cuándo será el tiempo del fin? La famosa triple pregunta escatológica, ¿verdad? Entonces, al mirar claro, todo esto, a lo mejor personas que están viendo este video y que no precisamente estén familiarizados con la Biblia o gente que esté fuera de la iglesia o en el peor de los casos en contra de la iglesia, podrían decir, a la pucha, estos dos están conversando, la famosa teoría conspiraticia y compañía, conspiranoides, pero digo nomás, el Señor Jesucristo cuando anticipó el futuro y dio estos detalles, no lo dio con un motivo de prepárense porque todos van a ser pulverizados. No, yo creo que dio con una intención de prepárense porque Dios está cerca. Acérquense a Dios porque Dios está aguardando por ustedes para poder darles esa oportunidad que necesitan. Ahora, cuando miro, por ejemplo, el informe que había dado la CIA en el año 2000, Humberto, en la sección de la parte de tecnología, el servicio de inteligencia americano decía en el año 2000, después de todos esos atentados en Medio Oriente, un poquito antes todavía de las Torres Gemelas, ya hacían una proyección para los próximos 15 años, que de hecho, contando todavía dentro de estos 5 años, se sigue desarrollando. Y en la sección de tecnología, la CIA decía, el Servicio de Inteligencia Americano, la revolución de la tecnología también acarrearía consecuencias políticas. En Oriente Medio, una oposición, la oposición política online, plantearía nuevos desafíos a los regímenes autoritarios, como ha sucedido en la famosa primavera árabe. Por contra, las mismas tecnologías generarían nuevas vías de conflictos entre estados. Esto podría considerarse como en el caso de los ciberataques chinos y rusos a los Estados Unidos y la propagación de los virus informáticos americano e israelí para sabotear programas nucleares. Ahora, hay una segunda sección muy interesante que ya se había dado en el año 2000 como una proyección de lo que sería el mundo en los próximos 15 o 20 años en adelante. Y hoy estamos en el 2020. En la parte de biotecnología dice, los perfiles genómicos personales, o sea, el genoma humano, y el desarrollo de órganos de reemplazo cultivados artificialmente serían de uso común. Los animales, por su parte, serían clonados para la producción de carne y los terroristas modificarían genéticamente las enfermedades para crear nuevos virus armamentísticos, la famosa guerra biológica, ¿verdad? Y finalmente dice, incluso plantearon en este claro. informe de la CIA que dentro de las clases sociales pudientes existirían un aumento drástico de la esperanza de vida gracias a los avances de la tecnología médica. Sin embargo, no se equivocaron en este informe en el precio reducido de la genómica, porque hoy en día el tema de la decodificación del genoma, que te lean tu genoma, que es una cuestión pagable, ¿verdad? Que actualmente Claro, el Servicio de Salud británico está intentando secuenciar el ADN de más de 125,000 personas para ayudar a combatir el cáncer. Razón tampoco le faltó a la CIA sobre los cultivos transgénicos, el famoso, pese a la oposición sí, de que no se sí, sí, tenía sí, que sí, sí. transgenizar los alimentos, dice el informe que hoy en día hay 82% de hectáreas globales de la soja y el 68% y más del algodón y el 30% de maíz transgenizado. Entonces, digo nomás, cuando el Señor Jesucristo pintó el panorama futuro,
no fue con una intención de, bueno, les voy a mostrar a un Dios que viene con un lanzallamas a liquidar el mundo, no. Pero sin embargo, yo me quedo con la duda. Un informe de la CIA o el Servicio de Inteligencia que nos pinta el escenario futuro. Me pregunto, ¿por qué será que da un informe así, verdad? ¿No será para justificar ciertas cosas? O sea, es una lectura medio sospechosa, ¿verdad? Porque casi al pie de la letra se van a cumplir. Claro, pero ahí vos tenés, por ejemplo, porque ahí lo que está nuestro problema, pues, nosotros estamos, como dice Juan en Primera de Juan, ya, pero todavía no, ¿verdad? Ahora sabemos lo que, o sea, ¿cómo es que dice que nosotros ahora estamos aquí, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser? Dice, bueno, el ya, pero todavía no. Ya, pero entonces todavía lo que Jesús, claro, lo que Jesús nos enseña es las cosas que van a suceder, sin decir en ese caso de dónde sería la fuente, de dónde sería el origen, sin decir en ese caso qué es lo que está pasando. Pero acuérdate un poquito las palabras que Caifás dice ahí un poquito antes, dice, vosotros no sabéis nada. ¿Y qué es lo que está significando un poco esa frase, verdad? Porque esa frase en ese momento significaba, espera un momento, acá conviene que le matemos a este antes que toda la nación perezca, ¿verdad? Ahora, si vos analizas eso desde la perspectiva de la mentalidad de los que se creen amos y señores del mundo, seguidores de Satanás, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Y la misma cosa. Vosotros no sabéis nada. El mundo se está repoblando. Tenemos ya casi 8.000, 7.000 millones de habitantes. Esto ya está mal. Mirá cómo están los ríos contaminados. Y ahí, pero ellos mismos, porque ahí es donde viene justamente la perversidad de esta gente. El famoso sistema del yin-yang o el famoso sistema de los masones. Claro. Cuando vienen con esta idea de ellos generan primero el caos para después traer el orden, la oscuridad para después traer la luz. Estuve escuchando en estos días una entrevista que hace un argentino en la masonería, ahí en una gran logia masónica en Buenos Aires. Y le dice al tipo, pero hay muchos políticos que son masones. Mirá, dice, nosotros no tocamos la política, dice. Nosotros tenemos muchos políticos, pero eso es problema de ellos, dice. Acá la fraternidad, nosotros tenemos los principios. Más mentiroso no puede ser. ¿Entendés? Porque vos les ves a los políticos que están ahí al frente del gobierno y lo único que se pasan haciendo es señas que ni vos ni yo tal vez no entendemos muy bien porque es lenguaje oculto de ellos. Correcto. Pero que están lanzando mensajes, ¿verdad? Sí mismo. Por ejemplo, yo lo he visto al ministro ahí donde los ministros haciendo señas claramente y no me puse a investigar, decir, ¿qué quiere decir con esto? ¿Entendés? Ya, pero es evidente que está enviando... Por parte de ellos había más lenguaje de seña que la que hacía el lenguaje de seña ahí claro. al lado. Que todo... Exactamente, y bueno, pero ¿qué es lo que están ellos? Y ahí es donde yo digo, ¿cómo te diría? A ver, el tipo que agarra y escupe para arriba, escupe porque dice, esto lo voy a contagiar a todo el mundo, y se le va a caer encima la cara y la cabeza también al tipo, no se puede librar de eso, ¿entendés? Un empresario que tiene, digamos, una empresa que necesita, por ejemplo, de gente que compre sus productos y dice, no, esto los voy a matar. ¿Y qué es lo que va a vender? ¿A quién le va a vender después? ¿Verdad? Esto no es nuevo porque es tan interesante que Dios ya habla en el libro de Isaías, ¿verdad? Cuando había justamente esa, ¿cómo se dice? Esa tendencia de vivir y a comprar todo y hacerse dueños de la tierra. Y Dios le hace decir a través del profeta Isaías, ¿viviréis vosotros solos en la tierra? La misma cosa, vos ves Nehemías, por ejemplo, ¿verdad? O mejor dicho, Esdras. Esdras viene con el primer grupo, empieza a trabajar y qué sé yo, y resulta que los tipos habían sido expulsados de la tierra de Israel 70 años por su desobediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Y resulta de que ellos volvieron acá y estaban haciendo cosas peores otra vez, como esclavizar a sus compañeros, como hacer con que no se estén cumpliendo otra vez los principios de la ley. Y Esdras le manda la china a los tipos, ¿entendés? Y les dice, pero paren un poquito en esa situación. Bueno, pero así de perverso, por eso que dice justamente Jeremías 17, 9 y 10, engañoso es el corazón del hombre y perverso, ¿verdad? ¿Entendés? Cierto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Y que nosotros mismos no nos damos cuenta que somos engañados, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene
este panorama que pintas un poco, creo que se refleja en estas palabras de Ezequiel, capítulo 16, Ezequiel 16, 49. Dice allí, he aquí, esta Sí, fue la maldad de Sodoma, tu hermana, le dice Dios a Israel. Y irónicamente le está planteando una sí. cuestión casi muy fuerte para Israel. Le está emparejando con Sodoma nada más y nada menos para tratar de despertar a Israel mediante esta Así exhortación. Dice, mismo, y aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Tres cosas: claro. soberbia, o sea, orgullo. Ese es el famoso viroshu, Cojina. Sí, Segundo, saciedad de sí, pan sí, de un atán. O sea, estaban los tipos sí. tirando la comida a la calle, ¿verdad? Y en tercer lugar, abundancia de Así mismo. ociosidad, el famoso tecorei. Vos sabés que dice Giovanni Sartori en su Sí. famoso libro, el sociólogo italiano, ¿verdad? Sociedad teledirigida, Homo sapiens, Homo Ah, videns. Dice él, el proceso de estupidización de la sociedad, dice él, ¿eh? La sociedad de la abundancia, y creo que sí, fielmente refleja aquí Ezequiel de cómo esto finalmente termina matando a la humanidad, ¿verdad? Tenemos unos pocos minutitos, Humberto, sí, y me estoy nomás acordando de este texto de Primera de Juan capítulo 3, ¿verdad? Donde recordamos un poco todo este escenario que estamos viviendo y para algunos seguramente una desesperanza muy grande, una cuestión de tragedia, qué vamos a hacer, qué va a ser del futuro. Pero sin embargo, aquí en Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, o sea, nos rechaza, porque no le conoció a Él. sí, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha sí. manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, que precisamente el versículo que estuviste comentando, ¿verdad? La famosa frase que dijiste. Así mismo. Y finalmente en el versículo Ya, pero 3 dice, todavía no. exactamente, ya, pero todavía no. Y el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro. O sea, toda esta situación de tragedia para el creyente, al final, redunda en una cuestión de examinar un poco su vida, a ver cómo está, y en base a eso, esa esperanza que se produce en él, ¿verdad? Claro, la parte más importante justamente desde la perspectiva de nosotros que somos hijos de Dios, es justamente como acá tiene el imperativo, ese mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque si nosotros perdemos el enfoque, es justamente lo que va a pasar. Vamos a estar desesperados, angustiados, asustados, encerrados en nuestras casas, ¿verdad? Un virólogo famoso argentino que está en Francia, como dice el tipo, yo estoy jubilado, a mí no me van a echar, dice. Pero resulta que ahora ya nadie más se muere, ni de ataque al corazón, ni de ACV, todo es COVID. Entonces se murió un tipo, estaba escuchando los brasileños haciendo sarcasmo, dice, resulta que se murió decapitado un personaje allá por los talibanes. No, se murió de COVID después de ser decapitado. O sea, así de ridículo es el Sí, tema, ¿verdad? tal cual. Entonces, Tal. lógicamente, eso genera un desconcierto, como diríamos, una distorsión total que el propio creyente está en juego en eso. Por eso ese pasaje que dijiste, para que ya nosotros ya no andemos más en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Ya no andemos como niños fluctuantes. El problema del creyente que sigue siendo niño es que va a pasar y va a recibir el daño que se viene, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y nosotros tenemos en primer lugar a un Dios, como dije hace rato, estamos dentro de un barco, tenemos a nuestro Señor y dentro de ese barco hay luz, dentro de ese barco hay un GPS, hay un propósito, hay una dirección, hay una razón de la navegación. En el otro barco sin Cristo están todos a la deriva, están en la oscuridad, están al tanteo libre, vamos a decir así. ¿Y qué hacemos? ¿Hacia dónde nos vamos a ir? Y todo es una guerra que uno dice uno, otro dice otra cosa. Pero lógicamente eso es para pervertir mucho más todavía a la sociedad. ¿Por qué? Porque quieren empujarle a lo que esta gente justamente estableció y dijo que quieren hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que es? Y quieren organizar un sistema único donde todos le pertenecen en la aldea global a un solo personaje, ese personaje exige adoración, ¿entendés?
Eso es el Vos tema. sabés que cuando mencionaste de lo de la embarcación, me viene un poco a la Sí, memoria y creo que este mar turbulento del coronavirus y compañía se le parece mucho a esa metáfora que mencionaste, ¿verdad? Pero esto se vuelve literal sí, en la experiencia de Pablo. ¿Te acuerdas en el capítulo 27 de Hechos? La navegación tormentosa y todo eso. sí, En el capítulo así 27, mismo. versículo 20, después que pasaron toda esa tormenta de compañía, estaban en alta mar, la oscuridad, ni su mano no veían. Dice el versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, porque esa tempestad, ¿te acuerdas que en el versículo 19 comenzó como una brisa del sur, dice, ¿verdad? Y después al final en el Sí, versículo sí, sí, 16 sí, se sí. convirtió en un sotavento que empuja la nave fuera de la Ajá, isla, ¿verdad? Y después se convirtió en el sí, versículo 18 combatiendo una furiosa tempestad, dice. Y al final dice el versículo sí, 20 que fueron señor. acosados por una tormenta no pequeña. Y pasaron todo eso. El versículo Sí, 21 dice, entonces Pablo, como ya hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Yo creo que estamos un poco en ese ambiente de alta mar allí en medio del coronavirus y compañía. Y lo peor que puede haber es encerrarnos en cuarentena en nuestras casas con el temor y el miedo, porque el miedo en este caso literalmente mata, porque dicen los médicos que baja la defensa y altera todo. claro, Increíble, ¿verdad? claro. Sí, ese versículo 22, ahí de hecho 27 que leíste, dice, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida, dice, de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Correcto. Entonces puede ser que tengamos pérdidas materiales, pero lo que nosotros tenemos que recordar en Mateo capítulo 6, cuando Jesús dice de que nuestros cabellos están todos contados, y mira que vos y yo tenemos ya varias pérdidas, Estamos ¿verdad? Pero iguales. ninguno, ninguno se cayó sin la autorización de nuestro Dios. Ahora, vos te imaginas lo que eso significa. ¿Por qué Jesús usa esas pequeñeces para describir cómo Él tiene el control? Porque justamente esas son las palabras que nosotros necesitamos en estos tiempos. Porque imagínate vos un virus que no lo vemos, ¿entendés? Correcto. Entonces, vos no sabés si estás regando el jardín de tu patio, un viento viene y vos respiraste ese viento que trajo un poco de polvareda y ya te pagaste unos cuantos virus, ¿verdad? Y no podés vivir con ese temor. Por eso es que ahí justamente entra Dios mostrándonos, como yo te dije, estamos dentro de un barco, sí, estamos con una tormenta, sí, pero no vamos a tener ninguna pérdida sin que nuestro Dios lo permita o lo autorice o lo descontrole, ¿verdad? Pero lo más interesante de todo, que si por si acaso tenemos la partida, pues estaremos con Cristo, como dice Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Tal cual. Entonces, esa esperanza es la que tenemos que renovar, esa esperanza es la que tenemos que nosotros aplicar y convencernos cada día. ¿Por qué? Porque hay una sola verdad en todo esto. Hay un Dios, creador de los cielos y de la tierra. Hay un Señor que es Señor porque ha ganado justamente esa posición cuando murió y resucitó. Y da la oportunidad todavía para aquellas personas que de alguna forma, al estar en una situación crítica, si tienen temor, si canalizan bien su temor hacia entender que Jesús es su Salvador, no solo para salvarle del virus, vamos a decir así potencialmente, y no solo para controlar cosas materiales, sino para salvarle espiritualmente y pasar a tener una eternidad con Dios. ¿Entendés? Creo que ahí Entonces, se conecta, sí, creo que ahí se ese es conecta el con eso que el Señor enfoque. les dijo, tengan miedo de aquel que puede mandar el alma Sí, a la condenación. Y en este caso, así mismo, ¿verdad? No temas el que puede matar el cuerpo, dice, ¿verdad? Sino hay que temer a aquel que realmente puede hacer con que nuestras almas allá del infierno. Bueno, gracias a Dios que nosotros tenemos ese entendimiento y tenemos que orar y pedir para que Dios realmente es verdad. nos dé, en este tiempo en que estamos en cuarentena, bueno, la oportunidad de usar las redes sociales y todo, para hablar a las personas de la esperanza que tenemos en Cristo, ¿verdad? Así Yo estoy mismo. predicando justamente hoy al respecto de lo que es, y de repente me viene a la mente de lo que es la figura en Apocalipsis capítulo 5 de digno es el cordero, pero también ahí está al mismo tiempo un cordero que fue como inmolado, dice, pero al mismo tiempo aparece ahí como el león de la tribu de Judá. Es Y me cierto. puse a pensar y dije, qué interesante, en toda la Biblia jamás Satanás se vistió de cordero, Como ángel de luz, sí, sí pero como como león, cordero no. Sí, no, como cordero no, pero sí, sí como león,
¿entendés? Él se Exacto, disfraza como un león que ruge fuerte, pero correcto, nos encontramos en la Biblia que él se vistió de cordero, ¿entendés? cierto. Entonces es tan interesante esa figura porque ahí vos te das cuenta de que Satanás está totalmente pervertido. Jesús describe por qué un cordero. El cordero es manso, el cordero es humilde. Satanás no sabe, no entiende lo que significa ser manso y humilde, porque está totalmente pervertido. ¿Entendés? Entonces, ¿qué hace? Y trata de usar la figura del león rugiente. ¿Por qué el león rugiente? Y porque ya no tiene más nada que hacer, está condenado, falta el cúmplase nomás ya sobre él, ¿verdad? Pero sigue rugiendo como esos perros que están atados y quiere hacerse de los grandes para que para asustar. Y esto que estamos viendo es exactamente eso, Yo creo que ¿entendés? va muy relacionado también la figura del león, la majestuosidad del león y el rugido, que es todo un sonido atemorizante, con el tema del orgullo y la soberbia satánica, ¿verdad? Pero en el fondo de ese león Claro, hay una, vamos a decir, una incapacidad de tocar al creyente. Y esa es una maravilla enorme que nos presenta la salvación, ¿verdad? claro, pero ahí justamente entra, como él ya no puede tocarnos, ¿qué es lo que hace? Trata de engañarnos. Correcto. ¿Verdad? Es como cuando estás caminando por la calle y de repente pasas enfrente a una casa que tiene reja y te sale un pitbull ahí corriendo y te gritan en el oído, ¿verdad? Y vos te asustás, lógicamente, porque es parte de la parte emocional de uno. Sí. Pero si vos te pones a pensar, ¿qué es lo que tanto te hace? Vos estás detrás de esa reja, no podés salir de ahí. Y bueno, y esto es así, ¿verdad? Dios a nosotros nos da esa clara perspectiva, Sí, porque dice justamente en 1 Pedro 5:9, ¿verdad? Al cual resistid firmes en la fe. O sea que cierto. para poder resistir este tiempo, para poder resistir los temores, para poder resistir todo el engaño que se viene, necesitamos afirmarnos en la fe de los principios que la palabra de Dios nos coloca, que es la única verdad. ¿Entendés? Vos sabés que ¿Por qué? hay... Sí, te escucho. Porque hasta los científicos vienen y te dicen cosas que ya cambiaron 10 veces su discurso. Cierto. Entonces vos decís, espera un momento, pero la otra vez dijiste tal cosa, ahora te estás diciendo esto. Hey, no, sí, pero ahora descubrimos que, pero entonces no tienen nada seguro. Claro. Como yo te dije, están en un barco sin GPS, a la deriva, en una tormenta, es oscuridad total. Es muy cierto. Vos sabés que me llama la atención, un poco para redondear nuestro tema, justo tengo otro Zoom, otra reunión con los chicos de la zona de Vallepucú. Vos sabés que en ese Efesios capítulo 2, ¿verdad? Efesios capítulo 3, donde habíamos hablado, pero ya no seamos como niños fluctuantes llevados por doquiera viento de 4. doctrina, ¿verdad? Por estratagemas de Sí, hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esa palabra artimañas, dicen los eruditos, y vos me vas a confirmar o denegar esto, Humberto, metzodeia del griego, de donde viene la palabra metódico o método. Entonces digo nomás, nuestro claro, enemigo es tan metódico ante nuestra improvisación muchas veces, ¿verdad? Pero se reduce otra vez a la cuestión de, como dice el texto, artimaña. Dice que proviene del término francés arte y maña. O sea, básicamente es el así mismo. prestidigitador, aquel que quita un conejo del sombrero, ¿verdad? Un conejo de la galera. Y básicamente Satanás no puede crear nada, no Sí, puede de la hacer. oreja te saca una moneda. Correcto, es un manipulador Claro, nato. claro. Pero justamente ahí está la problemática, ¿verdad? El libro de Proverbios dice, los simples pasan y llevan el daño. Y aquí en este caso, cuando Pablo justamente coloca dentro de ese contexto de la artimaña de Satanás, nosotros tenemos la figura del niño fluctuante, que es llevado para cualquiera. Ahora, si vos decís, ¿por qué un niño es fluctuante? Si Pedro justamente dice, como niño recién nacido, desear la leche espiritual no adulterada, pero dice, para que por ella crezcáis para salvación. Y en Correcto. Hebreos capítulo 5, versículos 12 en adelante, nos está diciendo justamente, el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, a los que por ¿el uso de qué? Del alimento, de la palabra de Dios, tienen los sentidos, dice, ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Pablo estaba diciendo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Claro. vuestros sentidos sean de tal forma extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Entonces, el que no tiene desarrollado la madurez por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de lo que son las verdades de la palabra de Dios, lógicamente va a ser un niño
que como la hojarasca, como la hoja que vos ves cuando sopla viento sur se va hacia el norte, cuando sopla viento norte se va hacia el sur, ¿verdad? Entonces, así anda muchísima gente dentro de la sociedad. Cierto. ¿Por qué? Y porque hay toda una estrategia ya desde la misma educación que nosotros vamos recibiendo desde el preescolar en adelante para hacernos decir, no, Dios no existe, ¿entendés? Entonces, con ese sistema, ¿qué es lo que hacen? Y tratan de implantar una forma de pensar totalmente de las personas que son todos como esos bonsai que nunca desarrollan su mente. Cierto. Y ahí viene la problemática, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, estamos con las universidades. Claro, entonces hoy en día estamos con las universidades donde, atenden a Microsoft, te ofrece gratuitamente clases virtuales, o sea, un ambiente de clases virtuales así como estamos haciendo nosotros, más las tareas y todo puedes poner ahí. Claro, te ofrece gratis porque vos sabés la información que están chupando, vos sabés el conocimiento espectacular, las ideas. Y aquí llega un punto, es como aquel que estaba viendo las gallinitas, los huevos de oro. Los huevos de oro, después ya abrió la gallinita, quería ver cómo se fabricaban los huevos de oro. Bueno, y eso es lo que Microsoft y toda su gente quieren hacer, ¿verdad? Como ya, pucha, qué conocimiento, cómo funciona su cerebro. Yo quiero ver qué hay en su mente. Entonces van a implantar, lógicamente, cualquier tipo de elemento que circule dentro del organismo para que vaya hasta tu cerebro y sepa exactamente qué es lo que vos tenés en tu cerebro, cómo es lo que vos generás las ideas. Correcto. ¿Entendés? Un mapeo. Porque hasta ese punto llega la perversidad, ¿verdad? Sí. Sin, lógicamente, un humanismo sin Dios que no se da cuenta que quien nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, con capacidad de pensar, de entender, de razonar, de crear ciertas cosas, ¿verdad? En términos de invenciones, es un Dios creador, ¿verdad? Y hasta ahí podemos llegar, pero no, estos tienen que ir y matan todos. ¿Entendés? Y ellos se creen, por medio del engaño, se creen que ellos están libres de todo eso. Y no, lastimosamente se van a encontrar con la sorpresa. Digo una cosa, yo creo que el mundo, la esfera del mundo como sistema cultural, como sistema económico, financiero, este mundo caído, creo que hace lo que tiene que hacer, por una cuestión natural, claro. ¿Verdad? Ahora, sí. Quienes realmente tendríamos que hacer algo en términos de contracultura, porque tenemos los recursos espirituales para eso, la nueva naturaleza, sobre nosotros sí. Recae la responsabilidad de hacer resistencia, ¿verdad? Entonces ahí se nos plantea un poco sí. El desafío del cristiano ante todo este mare magnum de cosas que vienen, ¿verdad? Sí, y otra cosa es si entendemos lo que está pasando, si logramos discernir todo este ambiente de que se nos viene encima. Humberto, me están llamando para la otra reunión de los chicos claro. En el Zoom, así que te pido que ores brevemente, Humberto, así continuamos nuestro almuerzo Dale. Digital para la semana que viene, ¿sí? Dale. Padre amado, gracias por este día, gracias por este tiempo de compartir, Señor, con amado, gracias por las verdades que tú nos muestras en tu palabra. Y oramos y clamamos a ti, Señor, para que tú uses esto y ayudes a muchas personas, Señor, para que puedan buscar en tu palabra, buscarte a ti, Señor, las verdades que tú nos enseñas y que estén, Señor, a través de eso, creciendo y desarrollándose en madurez para que no sean extraviados de su sincera fidelidad a ti, Señor. Sí. Por aquellas personas que no te conocen también, que sea una oportunidad, Señor, toda esta crisis, para que esas personas puedan alzar los ojos a ti y entender en Cristo Jesús que pueden salvar sus vidas, Señor. Gracias por la vida, amado, bendice su vida, su familia. Y también, Señor, te entregamos en tus manos todos los hermanos que están enfermos, que están pasando por necesidades, para que tú suplas sus necesidades y confortes y consueles su corazón, Señor. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos, Humberto. Que pases muy bien. Hola, amado. Un placer. Listo. Nos vemos. Bendiciones.